Tenemos la NIF C22 de criptomonedas que salió en la edición 2020 de las normas de información financiera y bueno, obviamente yo les recomendaría que la leyeran en forma completa, pero bueno, aquí nada más quiero mencionar lo que dice esta NIF de criptomonedas. Dice, una entidad debe presentar en su estado de situación financiera en un rubro específico el valor de sus criptomonedas como una partida de corto plazo, al considerar que son activos disponibles para ser utilizados como medio de pago o intercambio, o bien para ser vendidos. Dicho rubro puede denominarse criptomonedas. En dicho estado, la entidad debe presentar las provisiones o pasivos asumidos relacionados con las criptomonedas que mantiene bajo su custodia. Estas deben registrarse conforme a la NIF B6 en el estado de situación financiera. Luego dice, una entidad debe presentar en su estado de resultado integral, dentro del resultado integral de financiamiento, todos los efectos de la evaluación de las inversiones en criptomonedas y de los instrumentos financieros por cobrar o por pagar denominados en criptomonedas. Asimismo, en ese resultado integral de financiamiento deben incluirse las ganancias o pérdidas por la baja de criptomonedas. Entonces, eso es parte de lo que había también quedado pendiente respecto a las criptomonedas. Luego había quedado pendiente también otra pregunta sobre cuál era la clave del RFC con la que se factura a extranjeros. Esto viene en la regla 27126 de la resolución miscelánea. La clave del RFC para extranjeros es XEXX01010130, ¿no? Entonces, esa es la clave que se debe utilizar para RFC. El RFC genérico que se utiliza en operaciones con extranjeros. No sé qué otra cosa había quedado pendiente. Bueno, lo del registro del IVA, ahorita aquí voy con esto, pero bueno, eso del registro del IVA lo voy a guardar para más adelante, pero creo que eran los pendientes que teníamos. Me habían preguntado sobre los lingotes de oro, si en un momento determinado se deberían registrar o revaluar. En este caso, yo creo que no, yo creo que más que nada en este caso son bienes, son activos, en este caso de la empresa son activos no monetarios, no es moneda. El caso diferente sería que fueran los centenarios, porque allá está la ley monetaria, sí los considera como moneda, pero en este caso que donde no son moneda curso legal son bienes, creo que más bien tendrían que registrarse cuando se compran y determinar la ganancia o la pérdida en su enajenación, que esto sería cuando un trato similar al de los terrenos, creo yo. Incluso es el tratamiento que le dan en materia fiscal en la ley del impuesto sobre la renta, dado que son valores. Entonces, pues bueno, era lo que quería también mencionar y creo que ya había quedado más o menos todas las respuestas. Volviendo, ya me habían dicho Clemente Ramírez que vendía 1,000 euros, pero lo depositaba 997 y 3 euros eran la comisión, y yo le decía pues que eso era un gasto financiero, un gasto más bien, y tenía que registrarlo como tal, pero la cuenta por cobrar pues ya se había cobrado. Luis Alberto dice, venta a crédito el 31 de enero, el tipo de cambio 22 pesos, por $10, 220 pesos. Luego el día 30 de enero se aplica lo que dice el código. Sí, el código dice un día antes cuando no hay adquisición. Sin embargo, si nos regresamos a la ley del impuesto sobre la renta, que es la ley del impuesto sobre la renta, dice que se dará el tratamiento que esta ley establece para intereses a las diferencias cambiarias, y dice que la pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el tipo de cambio que publique el Banco de México al día en que se sufra la pérdida. Entonces ahí es contradictorio. El ISR pues prácticamente para pérdida cambiaria es el tipo de cambio del cierre del mes, aunque código dice que cuando no hay adquisición sería el tipo de cambio de un día anterior, pero ISR nada más se refiere a pérdida cambiaria y código se refiere a todo. Yo diría que podrían aplicar el código para efectos de hacerlo más fácil. Y bueno, dice que tiene una diferencia cambiaria de 10, Dice, comparte que el IVA sí se causa al momento del cobro, pero solo el IVA, no la base. Sí, es que lo que importa aquí es
cuánto fue la contraprestación cobrada. Y la contraprestación cobrada con todo IVA es X cantidad vigente a la fecha del cobro. Entonces ahí el IVA se causa sobre la base cobrada. Dice, comparte el IVA, que el IVA sí se causa al momento de cobro, pero solo el IVA, no la base, y en materia de exportación el IVA es 0, independientemente del tipo de cambio que le aplique. Entonces su duda es en cuanto a la base. ¿Por qué aumentaría la base si esta incluye ganancia cambiaria? Solo quiero quedarme claro. No, a ver, espérenme aquí. Aquí, si es una exportación y causa tasa 0, el precio y el importe ya con IVA es el mismo. Entonces, en ese caso, usted me dice es que la base no se actualiza. Bueno, es que lo que cambia es la contraprestación. Si usted enajena un bien en exportación en $10,000 y el registro contable se hace en moneda nacional, la determinación de las contribuciones se hace en moneda nacional y el equivalente en moneda nacional que tiene para efectos de determinar la contribución, pues es al tipo de cambio en que se cobró la transacción. Si es exportación, obviamente lo que le entran son dólares. Me imagino que usted tiene una cuenta en dólares. Entonces aquí, en este caso, pues sí se tendría que utilizar las reglas del código. No hubo una adquisición de moneda a un tipo de cambio en particular, simplemente vendió en dólares y entraron, creo yo, en su cuenta bancaria dólares. Entonces aquí, en realidad, la contraprestación está en dólares. Entonces ahí no hubo adquisición de una moneda como tal a lo que se refiere el artículo 20 del código. No compró dólares a un precio definido, simplemente le entraron dólares a su cuenta de dólares y no las ha cambiado a pesos, a moneda nacional, por lo tanto no puede asignarles un tipo de cambio de adquisición. Pero en todo caso, sí, para efectos de la determinación, regresamos al artículo 20 del código y dice que se toman, que no habiendo adquisición, se toma el tipo de cambio del día anterior a aquel en que se causa la contribución. Para efectos de la determinación del IVA, pues sería el que se tomaría si no hay adquisición de moneda, sobre todo que estamos hablando de operaciones a tasa 0. Dice, soy Julián, en el ejemplo que dio del pago que se hizo, ya se me movió, el 12 de octubre al tipo de cambio, dice, no sería el 21, que es el del día anterior, aquel en que se causan las contribuciones. Y otra, podría poner un ejemplo en euros para una compra que se hace el día de hoy. Bueno, regresando, suponiendo que fueran euros, acá en el ejemplo que poníamos, suponiendo que fueran euros y que esto es el mes de agosto y el mes de septiembre, esto mismo, pero para el factor de euros, digo, ahorita no tengo el factor, bueno, déjenme ver el diario oficial de la Federación para agosto, aquí está, diario oficial, y vamos a suponer equivalencia, ahí está. ¿No? A ver. Ahí está. La equivalencia de agosto. Y aquí está el factor. Si son euros, que es de la Unión Europea, ahí está. El factor fue 1.19605. Entonces, suponiendo en nuestro ejemplo que no fueran dólares, pero la fecha es la transacción es del día 15 de agosto, se toma el tipo de cambio de dólares del 15 de agosto y ese se multiplica por el factor de los euros para ese día. Y entonces el tipo de cambio serían 26.66, bueno, 62.74.219. Y para el día 31 de agosto, pues sería igual por el mismo factor. Lo que cambia no es el factor aplicable al mes, lo que cambia es el factor, el tipo de cambio del día en dólares. Entonces, en este caso, pues ese sería el monto y la diferencia cambiaria serían 4.815. Y para el 30 de septiembre tendríamos que buscar la tabla de factores para el día 30 de septiembre. Volvemos otra vez a buscar. Y aquí está equivalencia de las monedas y el factor para el euro
sería este. Entonces igual aquí multiplicaríamos, como ya estamos hablando de otro mes, que es septiembre, entonces le aplicamos el otro factor, el factor de septiembre. Ahí está. Y a la fecha de pago, digo, ahorita estoy tomando nada más los datos del Banco de México, pero obviamente la fecha de pago tendría que ver con el tipo de cambio al que se adquirió la moneda, ¿no? Regresando aquí, fue en octubre, todavía no tenemos la lista de octubre. Aquí nos vamos al artículo 20. Obviamente aquí tenemos este párrafo dentro del artículo 20 o esta parte dentro del artículo 20 que dice: los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones. Entonces aquí en este caso, como hay un factor que se aplica para todo el mes, que sale hasta los primeros días del mes siguiente, pues si no se hubiera publicado el factor aplicable al mes de octubre, pues nosotros tomaríamos y lo necesitáramos ya para el pago, no para la presentación de estados financieros, entonces aplicaríamos el último factor, que el último factor fue el de septiembre, y no tenemos el de octubre. Entonces voy a aplicar ese. Con base en lo que dice el artículo 20 del código, ¿no? En este caso, pero bueno, ahí está. Y ya con eso determinamos las diferencias cambiarias, ya no con dólares, sino con euros. En ese caso, pues ya estamos aplicando no nada más el tipo de cambio del dólar, sino además el factor que publica, aquí ya no serían dólares, serían euros, obviamente. Y esa sería la diferencia. Sí, espero que haya quedado más o menos claro en este caso. Entonces, de esa forma sería con euros. Tipo de cambio. Ya, luego dice Israel Gómez: hay inversiones en acciones en dólares a una empresa mexicana. La revaluación de saldos a fin de mes, ya sea de utilidad o pérdida, entraría como ingresos contables y deducciones contables no fiscales. Cuando se vendan las acciones, entraría para fiscal. No sé aquí en todo caso qué tipo de inversión es esta. Si es una inversión en una asociada, en una subsidiaria, pues es diferente, porque ahí sí hay normas de información financiera específicas para ese tipo de inversiones en acciones, que obviamente no tienen nada que ver con esto. Aquí en este caso estaríamos hablando de las normas de información financiera de C7, inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes. Podría ser una, si es que es ese tipo de inversión, o podríamos hablar de la NIP B7 de adquisición de negocios, o podríamos hablar, si es que no se trata de ese tipo de inversiones en acciones, sino inversiones en instrumentos financieros con la idea de especular. Bueno, entonces estaríamos hablando de la NIP C2, inversiones en instrumentos financieros. Eso sería lo que tendríamos que dar. La inversión en oro en gramos no vamos a moverlo, adquirimos el 13 de septiembre, pues yo creo que lo tienen que registrar a su valor razonable en el momento en que lo adquieran, lo tienen que registrar como un valor en este caso, pero sería algo similar será un bien, no es una moneda. En este caso, hablando de la moneda, déjenme irme a la ley monetaria. A ver, creo que ya la tengo abierta, déjenme ver. Ahí está la ley monetaria. Bueno, te dice aquí, el artículo primero dice... artículo segundo, dice: las únicas monedas circulantes serán los billetes del Banco de México, e inciso B, las monedas metálicas de 50, 10, 20,
no, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 pesos, y de 50, 20 y 10 centavos. Bueno, y luego ya viene aquí las monedas metálicas conmemorativas de acontecimientos de importancia nacional en platino, oro, plata o metales industriales con los diámetros, leyes, composiciones metálicas, pesos, cuños y demás características que señalen los decretos relativos. Entonces, también dice el artículo 2 bis, también forma parte del sistema de las monedas metálicas acuñadas en platino, en oro y en plata, cuyo peso, cuño y ley y demás características señalen los decretos relativos. Dice, estas monedas gozarán de curso legal por el equivalente en pesos de su cotización diaria. No tendrán valor nominal, expresarán su contenido de metal fino y tendrán poder liberatorio referido exclusivamente al pago de las obligaciones mencionadas en el segundo párrafo del artículo 7. Dicho poder liberatorio será limitado en cuanto al número de piezas a entregar en un mismo plazo. Pero aquí estamos hablando de monedas y obviamente el tema de fluctuación cambiaria está dirigido a monedas. En el caso de otro tipo de bienes que cambien de valor por el transcurso del tiempo y que ganen valor por el transcurso del tiempo y por la diferencia de precios en el mercado, pues ya estaríamos hablando de un activo, pero que tendríamos que determinar la ganancia o la pérdida hasta el momento de la enajenación, comparando su costo de adquisición contra su precio de venta. En ese caso, y obviamente el costo de adquisición, en el caso en que dicen que les pagaron con oro, dice, les entregaron oros en gramos. No sé quién si se los entregaron como pago de una contraprestación, pues ahí sería una especie de permuta y entonces ustedes tendrían que cancelar la cuenta por cobrar que se supongo que tenían y tendrían que determinar qué valor tiene este oro en el mercado y determinar la adquisición del bien y la cancelación de la cuenta por pagar. Dice, para el tipo de cambio de equivalencia, si un ingreso lo tuve el primer día de agosto, por lo tanto tendría que tomar el tipo de cambio del diario oficial del 31 de julio. En este caso, si no hubo adquisición, sí. Si dice, en este caso la equivalencia de julio sería la de julio o la de agosto, sería la de julio en ese caso. Y dice, bueno, aquí en el otro caso, en el caso de una inversión en acciones, que sería una inversión en empresas asociadas conforme a la NIF C7, bueno, ahí obviamente hay que aplicar la NIF B7 para la evaluación, pero creo que eso ya sería tema de otro curso para determinar cómo se van a revaluar estas en caso de que la NIF lo permita, pero creo que no tendría que ver con las diferencias cambiarias. Pueden ser menores de edad socios de una empresa mexicana. A ver, Verónica, creo que esto ahorita sí el tema de las diferencias cambiarias, no nos podemos desviar tanto a otros temas, entonces quedarían esas dos preguntas pendientes porque creo que no se relacionan mucho con el tema de hoy de si pueden tener una empresa mexicana menores de edad accionistas. Luego dice, no me quedó claro el pago que se hizo el 12 de octubre. El tipo de cambio no sería 21.438 y no 21, ya que el código dice que es del día anterior. Ojo, Julián, yo aquí puse estos tipos de cambios únicamente para efectos de poder demostrar el cálculo de las diferencias cambiarias. Aquí en realidad, cuando hablamos de pago, para hablar del pago del 12 de octubre, yo tomé ese dato para efectos de determinar un valor, pero en realidad aquí el pago pues depende a cuánto nos costaron los dólares con los que se liquidó la transacción. Ese es el primer valor que se considera, el tipo de cambio de adquisición, suponiendo que sí hubo una conversión en moneda nacional a dólares o de dólares a moneda nacional. Entonces ese es el tipo de cambio de adquisición. Ahora, vuelvo al ejemplo, si no hubo adquisición, suponiendo que no hubiera habido adquisición de moneda, no hubo un intercambio de moneda extranjera a moneda nacional o viceversa, entonces no hay un tipo de cambio de adquisición y entonces ahí sí el Código Fiscal de la Federación dice que se toma el tipo de cambio del día anterior que se publique en el Diario Oficial de la Federación para el día anterior de la transacción y en ese caso sí sería el del 11 de octubre.
Pero eso sería, digamos, para efectos fiscales. Para efectos contables, ustedes pueden tomar otros tipos de cambio. La única regulación o limitación que existe en cuanto a la determinación de la pérdida cambiaria es que la ley del impuesto sobre la renta dice, bueno, tú tienes que determinar utilidades y pérdidas cambiarias devengadas, pero la pérdida cambiaria no puede exceder de la que se calcularía con el tipo de cambio que emita Banco de México para el día de que se trate, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. En el caso contable, ustedes podrían tomar otros tipos de cambio, pero para efectos fiscales esas serían las reglas. Yo aquí puse un tipo de cambio únicamente suponiendo que sea el tipo de cambio del pago. Si no hubiese habido pago y estuviésemos hablando en el tema fiscal, pues sí, el tipo de cambio que se tendría que aplicar sería el del 11 de octubre en el ejemplo que planteamos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión un tanto compleja dentro de este cálculo. Yo creo que aquí lo único que tendríamos que cuidar es lo que establece renta, de que no podemos tener pérdidas cambiarias más allá de las que se calcularían con el tipo de cambio del Banco de México. Y yo creo que en las ganancias cambiarias ese sería el mínimo de ganancia cambiaria también que tendríamos que considerar, aunque no lo establece, ¿no? Eso sería lo que establecen la ley del impuesto sobre la renta respecto a ese tema. Bueno, tenemos entonces las operaciones en moneda extranjera. En cuanto al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, nosotros recordemos que el Código Fiscal de la Federación en el artículo 28 no nada más regula qué es lo que integra la contabilidad, que se envíen la contabilidad mensualmente al SAT, que ésta sea en medios electrónicos, sino que además en la fracción segunda nos dice cómo deben ser los asientos y registros contables. Y aquí el 33 del reglamento complementa lo que establece el artículo 28 del Código y dice que los registros contables deben plasmarse en idioma español y consignar valores en moneda nacional. Cuando la información de los comprobantes fiscales o los datos de los datos y documentación que integran la contabilidad estén en idioma distinto al español o los valores se consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado para cada operación. Entonces, tanto en el registro contable como en la elaboración del CFDI, pues tiene que venir el tipo de cambio de la transacción, el tipo de cambio que se tomó para la evaluación en moneda extranjera. Nosotros tenemos el anexo 24 de la contabilidad electrónica que regula pues el tema de las pólizas, pero que este anexo 24 de la resolución miscelánea tiene sus propios catálogos, incluso tiene catálogos de métodos de pago, lo que en la emisión de comprobantes serían formas de pago. Es decir, hay una inconsistencia entre los documentos electrónicos del SAT en materia de contabilidad electrónica con los documentos electrónicos del SAT en materia de comprobantes. Pero para efectos de emisión de comprobantes tenemos que tomar todas las guías de llenado y el anexo 20 de la resolución miscelánea. Pero para efectos del registro contable tenemos que tomar el anexo 24 de la resolución miscelánea, que nos dice qué datos deben llevar las pólizas, junto con el anexo técnico que se publicó relativo a este anexo 24. Y dentro del anexo 24 pues establece, hay un catálogo de monedas, hay un catálogo de bancos, hay un catálogo de métodos de pago, que es distinto al de los CFDIs, a los que utilizamos en materia de emisión CFDI. Estos catálogos del anexo 24 son únicamente para el registro contable. Y entonces aquí, dentro de los datos que son obligatorios en materia del registro de las pólizas, dicen que deben permitir la identificación del comprobante fiscal que ampare la transacción y el método de pago. Y dentro de la póliza se tiene que incluir la moneda y el tipo de cambio utilizado para la transacción. Y aquí recordemos lo que dice el anexo técnico del anexo 24 de la resolución miscelánea. En el anexo técnico del anexo 24 de la resolución miscelánea nos dice qué datos debe llevar una póliza, si lo que registramos es un comprobante nacional otro, un comprobante extranjero, o si lo que registramos es un cheque, una transferencia u otro método de pago. Y entonces, cuando hablamos de comprobantes nacionales,
En la póliza, cuando nosotros capturamos el CFDI o lo contabilizamos, como es lo que estamos es provisionando un CFDI de un proveedor o registrando un CFDI emitido, nosotros sabemos, y ya esto lo hacemos automáticamente, que al jalar el CFDI nos va a jalar el UID, el folio fiscal del comprobante, el RFC del emisor, el monto total, la moneda y el tipo de cambio. Estos datos, dice el anexo técnico de la resolución miscelánea, van a requerirse para relacionar el detalle de los comprobantes que dieron origen a la transacción. Dice, se considera que se debe identificar el soporte documental tanto en la provisión como en el pago y o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Entonces aquí en teoría, tanto como cuando provisionamos el CFDI, en el cargo a compras, en el cargo a IVA, en el abono al proveedor, pues deben venir todos estos datos del CFDI relacionado. Igual cuando lo pagamos en el cargo a proveedores, pues debería venir el CFDI que se están pagando, deberían venir estos datos de ese comprobante. Todavía tenemos dentro de este anexo técnico aquellos comprobantes que estaban amparados con un CFD o con un comprobante en papel con código de barras bidimensional. A eso se refiere el anexo técnico cuando nos dice qué datos debe tener una póliza cuando se trata del registro de otro comprobante nacional distinto del CFDI. Y en el caso de comprobantes del extranjero, pues yo debo poner el número de factura del extranjero, el número de identificación fiscal del extranjero, el monto total, en la moneda, el monto total, en la moneda en que se realizó la transacción y el tipo de cambio que se utilizó en ese caso. Y obviamente cuando yo pago, ya sea con cheque, con transferencia o de cualquier otra forma, yo tengo que poner el monto del pago, la moneda y el tipo de cambio. Todos estos datos pues ya los van a tener en las pólizas. Y se supone que esto lo tengo que cumplir yo. Mucha gente, yo creo que la gran mayoría cumplimos con el registro de los CFDIs en las provisiones o el registro de los CFDIs emitidos y recibidos. Creo que donde mucha gente no está cumpliendo, no estamos cumpliendo al 100%, es en el tema de los cobros o pagos, que dependiendo de si esos cobros o pagos están documentados con un cheque, con una transferencia, tienen que llevar pues ciertos datos, la partida, el cargo o el abono a bancos, y tiene que llevar obviamente todos los datos que se establecen en el anexo técnico, dentro de los cuales pues, se tiene que señalar la moneda y el tipo de cambio, igual en cualquier otro método de pago. Entonces eso es lo que establece el código en ese sentido. Y pues nos vamos ahora sí al impuesto sobre la renta. Se nos está yendo un poquito el tiempo y todavía nos queda un tema muy muy importante en materia de ISR, además del tema del IVA que quedó pendiente, que ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, en materia de ISR ya dijimos que las diferencias cambiarias son intereses devengados. Entonces dicen que las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de moneda extranjera se consideran intereses, incluyendo la correspondiente al principal y al interés mismo. Y ya les decíamos ahí que en materia de deducción de pérdidas cambiarias dicen que el tope debe ser la pérdida cambiaria que se calcule con el tipo de cambio que se publique en el Diario Oficial de la Federación del día en que se sufra la pérdida. Entonces, aquí en este caso es, independientemente de que podamos utilizar para efectos contables otros tipos de cambio, para el cálculo de la pérdida cambiaria deducible, tendríamos que utilizar en materia fiscal, tendríamos que utilizar siempre el tipo de cambio del Banco de México. Es más, yo les diría que en materia fiscal pues tendríamos que utilizar los tipos de cambio del Banco de México, lo cual implicaría que tendríamos que tener una evaluación de las monedas extranjeras para efectos contables y otra para efectos fiscales. Hace algún tiempo me pidieron colaborar en una herramienta dentro de un programa de contabilidad que asesoro, en una herramienta para las diferencias cambiarias, y así lo hicimos. Tenemos de hecho el vaciado de los tipos de cambio contables a la compra, a la venta, y el vaciado de los tipos de cambio fiscales en ese caso, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que de entrada se establece en el artículo 8 del reglamento. Luego tenemos una excepción, digamos,
para las casas de cambio y centros cambiarios para determinar las pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, y les dice que pueden utilizar el tipo de cambio de sus operaciones del día. Y aquí básicamente les dice que van a determinar todas las ventas de moneda extranjera y las van a dividir entre el ingreso que tuvieron en pesos, y eso les va a dar un tipo de cambio promedio. Igual van a dividir todas las compras de moneda extranjera del día y las van a dividir entre el número de divisas que compraron en ese día, y les va a dar un tipo de cambio promedio. Y en ese caso dice que se suman esos tipos de cambio promedio de compra y venta, se dividen entre 2, y que entonces ese tipo de cambio es el que pueden utilizar para evaluar sus operaciones. Eso es lo que dice el artículo 8 del reglamento. Pero luego viene un artículo muy controvertido, que es el artículo 12 del reglamento. Este artículo 12